Bueno, continuando, como les decía recién, solamente hay tres componentes de la densidad de flujo de cantidad de movimiento en la dirección z, de los cuales uno de ellos es igual a cero. Habíamos dicho que el phi y z era igual a cero, ¿por qué? Porque el primer término es igual a cero, porque la velocidad en i es igual a cero, y además porque el tau y z es igual a cero. ¿Por qué el tau y z es igual a cero? Porque la derivada de la velocidad en z respecto de i es igual a cero, es decir, no tenemos variación de la velocidad en z respecto de i. Entonces solamente nos van a quedar dos phi, el phi zz y el phi xz, ¿sí? Vamos a desglosar cada uno de los phi. Habíamos dicho que la densidad de flujo de cantidad de movimiento tiene tres términos. Por un lado el esfuerzo cortante, por otro lado el término de presión. La sumatoria de estos dos términos es el transporte de cantidad de movimiento por fricción o molecular, y por otro lado tenemos el transporte de cantidad de movimiento convectivo o global, ¿sí? Fíjense que del phi zz el primer término es igual a cero. ¿Por qué? Porque el tau zz es igual a cero porque la derivada de la velocidad en z respecto a z es cero. Es decir, no hay variación de la velocidad en z respecto de z, ¿sí? Con respecto a la posición z. Por otro lado, el término de presión, fíjense que este símbolo que vemos acá se conoce como delta de Kronecker. Esa delta de Kronecker va a ser igual a 1 cuando los dos subíndices que tengamos son iguales. Por ejemplo, en este caso que tenemos ZZ, al ser iguales los dos subíndices, ese delta de Kronecker va a ser igual a 1. Si son distintos esos subíndices, como vamos a ver en el caso siguiente, va a ser igual a 0. Entonces, ese delta de Kronecker va a ser 1 multiplicado por la presión más el término global o convectivo. Entonces, finalmente, la expresión que nos va a quedar para el phi zz va a ser la siguiente. En el caso del phi xz, vamos a tener ese delta de Kronecker igual a 0, es decir, que el término de presión se nos va, y además el término convectivo también se nos va. ¿Por qué? Porque la velocidad en x es igual a 0. Entonces solamente nos va a quedar que phi xz va a ser igual al tau, el esfuerzo cortante, xz, que es igual a menos la viscosidad multiplicado por la derivada de la velocidad en z respecto de x, ¿sí? Bueno, si ahora hacemos el balance, es decir, habíamos dicho que el balance era lo que ingresaba menos lo que egresaba, ¿sí? La sumatoria, en este caso tenemos el phi xz, ¿sí? Y el phi zz, ¿sí? Recuerden que el phi iz no lo tenemos porque es igual a 0, es decir, vamos a hacer el balance, que es la sumatoria de la velocidad de ingreso menos la velocidad de egreso, multiplicado siempre por la cara que ingresa o egresa. En este caso es la cara superior o la inferior, que era las dimensiones es el L por el W, el largo por el ancho de la envoltura. Acá tenemos cuando egresa en la dirección Z. Recuerda que teníamos la cara que estaba en la posición Z igual a Z, Z igual a 0 y Z igual a L. En ese caso esas caras tenían una superficie o un área de W por delta X. Y el tercer término, que es el de la fuerza de gravedad, ¿sí? Todo eso igual a 0 porque estamos considerando un estado estacionario. Si a toda esta expresión la dividimos por el volumen de la envoltura y además lo dividimos o le aplicamos el límite cuando delta x tiende a 0, vamos a llegar a la siguiente expresión. Fíjense que el primer término es el concepto de derivada, es decir, el límite de delta x tiende a 0 de estas dos funciones evaluadas en x más delta x menos la función evaluada en x es el concepto de derivada, es decir, que lo podemos expresar como una derivada de la derivada de phi xz respecto de x, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Bueno, vamos a determinar cada uno de estos términos. Fíjense que el phi xz habíamos dicho que era el esfuerzo cortante xz más la densidad multiplicada por la velocidad en x por la velocidad en z. Recordemos que la velocidad en x era igual a 0, entonces este término podríamos decir que es igual a 0, entonces el phi
el phi xz va a ser igual al esfuerzo cortante xz, que va a ser igual a menos la viscosidad multiplicado por la derivada de la velocidad en z respecto de x. En el caso del phi zz, nos había quedado que era la presión más el esfuerzo cortante zz más la densidad multiplicado por bz al cuadrado. ¿Sí? Fíjense que en tanto la presión como el término convectivo, son iguales tanto en z igual a 0 como en z igual a L, entonces toda esta resta se hace igual a 0 porque estos dos términos son iguales. Entonces finalmente nos queda que la derivada de phi xz respecto de x es igual a la densidad por la gravedad por el coseno de beta. Ahora, este phi xz es igual al tau xz, por esto que dijimos aquí, que este término se nos iba. Entonces nos queda finalmente que la derivada del tau xz respecto de x es igual a la densidad por la gravedad por el coseno de beta. ¿Sí? Bueno, pero nosotros queremos ahora determinar cuál es la distribución de los esfuerzos constantes respecto de x. ¿Sí? Para eso vamos a tener que integrar esta derivada. ¿Sí? Para integrar esta derivada, que es una integral indefinida, cuando la integremos, fíjense que nos va a quedar una constante de integración C1. ¿Sí? ¿Cómo hacemos entonces ahora para determinar esa constante de integración? Bueno, esa constante de integración la vamos a determinar por las condiciones de borde o condiciones límites. En este caso vamos a considerar la condición borde en la interfaz aire-líquido, ¿sí? Que está en una posición x igual a z y que sabemos que en esas interfaces, como habíamos dicho anteriormente, el esfuerzo cortante es igual a 0. Entonces simplemente lo que hacemos es reemplazar este esfuerzo cortante igual a 0 aquí y el valor de x lo sustituimos por 0, entonces vamos a poder despejar de acá cuánto vale esa constante de integración C1. En este caso esa constante de integración C1 va a ser igual a 0. Entonces finalmente nos va a quedar que la distribución del esfuerzo cortante xz va a ser igual a la densidad por la gravedad por el coseno de beta por x. Fíjense que ese C1 es igual a 0, por eso lo podemos simplificar. Y ahí tenemos la distribución del esfuerzo cortante en relación a la posición en x. Pero bueno, nosotros queríamos obtener cuál era la distribución de velocidad bz con respecto a x. ¿Para eso qué vamos a tener que hacer? Bueno, vamos a tener que aplicar ahora la ley de viscosidad de Newton. Es decir, vamos a sustituir ese esfuerzo cortante por la ley de viscosidad de Newton. Recuerda que el esfuerzo cortante aquí era igual a menos la viscosidad, en este caso multiplicado por la derivada de bz respecto de x. Fíjense que la viscosidad la pasamos dividiendo hacia el otro término. Y acá nos queda la derivada de bz respecto de x. Pero nosotros queremos determinar cuál es la distribución de velocidad. Para ello nuevamente vamos a tener que integrar y en esa integración vamos a tener que aplicar finalmente para determinar esa constante de integración, que en este caso va a ser la constante 2, vamos a tener que aplicar nuevamente una condición de contorno. Fíjense, cuando integramos, esto que es una constante, ¿sí? Está multiplicado por una variable, entonces cuando hacemos la integración, esa variable nos queda al cuadrado. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cómo determinamos esa C2? Y la vamos a determinar aplicando otra condición de contorno. En este caso sabemos que en la posición en interfaz líquido-sólido, es decir, en aquel líquido que está en contacto con la placa, la velocidad vale 0. Es decir, vamos a decir que cuando x es igual al espesor de la película, la velocidad en z vale 0. Entonces vamos a resolver eso sustituyendo bz y sustituyendo la x, ¿sí? Y vamos a despejar el C2. Si despejamos el C2, finalmente vamos a llegar a la distribución de velocidades de z con respecto a x. Fíjense que tenemos una constante, que es la densidad por la gravedad por el espesor de la película por el coseno de beta, dividido 2 por la viscosidad del fluido. Multiplicado por 1, menos la variable, que en este caso es la posición en x, dividido el espesor de la película al cuadrado. Bueno, ahí tenemos la distribución ahora de velocidad. Fíjense que pudimos obtener, a partir del balance que aplicamos,
tanto la distribución de los esfuerzos cortantes como la de la velocidad z en relación a la posición x. Acá podemos ver, si graficamos ambas distribuciones, vemos que el esfuerzo cortante tiene una relación lineal, es decir, que el esfuerzo cortante varía linealmente con la posición en x. Fíjense que ese esfuerzo cortante vale 0 en la interfaz aire-líquido y es máxima en la interfaz sólido-líquido. En el caso de las velocidades, tenemos una velocidad máxima en la interfaz aire-líquido y una velocidad 0 en la interfaz líquido-sólido. Bueno, ahora vamos a determinar algunas magnitudes derivadas. Por ejemplo, ¿dónde va a estar la velocidad máxima? Sabemos que la velocidad máxima va a estar en la interfaz aire-líquido. Es decir, ¿dónde va a ser la interfaz aire-líquido? Bueno, la interfaz aire-líquido, el valor de x, ¿cuánto vale? Vale 0. Entonces, todo este término se va a simplificar y esta va a ser la expresión para determinar la velocidad máxima en esa película descendente, ¿sí? Fíjense que la velocidad máxima va a depender de la densidad, del espesor, del ángulo de inclinación, es decir, a un ángulo de inclinación mayor, mayor va a ser la velocidad dividido la viscosidad. Por otro lado, podemos determinar la velocidad media. Si hacemos las integrales, vamos a determinar que la velocidad media es igual a 2/3 de la velocidad máxima. También podemos determinar como una magnitud derivada la velocidad de flujo máxico. En este caso, si hacemos las integrales entre 0 y w, que era el ancho del espesor de la película descendente, y entre 0 y el espesor de la película, vamos a llegar a esta expresión en la cual la velocidad de flujo máxico va a depender, fíjense, de la densidad de este W, que es el ancho de la película descendente, no confundir con el W minúscula, que es la velocidad de flujo máxico, multiplicado por el ángulo, ¿sí? Por el coseno del ángulo, dividido 3 por la viscosidad. Y de acá vamos a poder despejar además, por ejemplo, si tenemos como dato la densidad del fluido o la viscosidad y también la velocidad de flujo máxico y el ancho de esa película descendente, vamos a poder determinar cuál es el espesor de la película. Bueno, estas son algunas magnitudes derivadas de haber obtenido la distribución de velocidades. Entonces, repasando un poquito, lo que hicimos fue un balance en esa película descendente y pudimos determinar tanto la distribución de los esfuerzos cortantes como de velocidades en la misma.